Crecí en un pequeño pueblo de Vermont. Minúsculo en términos de población, no de tamaño. Había enormes granjas y zonas boscosas, pero casi ninguna persona. Había más vacas que personas, lo que es habitual en muchos pueblos pequeños de Vermont. Así que, evidentemente, no era lo más divertido del mundo para un niño que estaba harto de inviernos gélidos y veranos horribles, rodeado de aburridos vermonteses que no tenían muchos niños de mi edad. Mi única amiga íntima era Tina, que era un año mayor que yo. Pasábamos casi todo el tiempo juntas, soñando constantemente con la vida fuera de Vermont. La gente de nuestro pueblo era extraña. Diferentes. Distinta a la de otros lugares. Una cosa de la que no me di cuenta sobre los pueblos pequeños hasta que me mudé a la ciudad es lo increíblemente supersticiosa que podía ser la gente de pueblos como el mío. Creían en lo extraño, en lo paranormal. Creían en Lluvia. Lluvia era una mujer mayor franco-canadiense que se había mudado a Vermont cuando conoció a su marido. Y todos en el pueblo pensaban que era una clarividente. Psíquica. Incluso mis propios padres lo hicieron. Un día, mi madre perdió su anillo de bodas. Lo había buscado por todas partes. Llamaron a Lluvia, y enseguida les dijo que estaba debajo de una madera vieja y podrida. Buscaron en el patio trasero, donde mi padre había estado desmontando un piano en mal estado que había encontrado. Mi madre le había ayudado un día. El anillo estaba allí. Bajo la madera vieja y podrida. Después de oír hablar mucho de Lluvia a personas mayores del pueblo que parecían pensar que era 100% creíble, Tina y yo decidimos ir a verla una noche para intentar averiguar lo que pudiera decirnos sobre el futuro. Yo era escéptico. Pero me pareció una cosa divertida para hacer una broma. Así que nos pasamos por su casa a primera hora de la tarde, y nos abrió la puerta mientras subíamos por el camino hasta su casa, antes de que tuviéramos la oportunidad de llamar. Tina me dio un fuerte codazo en las costillas y me susurró que Lluvia era claramente una vidente. Sintió que llegábamos a la puerta. Yo le susurré que probablemente tenía más que ver con que su casa estaba llena de ventanas y con el hecho de que probablemente nos viera venir desde muy lejos. En cualquier caso, empecé a sentirme extraño en cuanto nos acercamos a ella. Era muy vieja, muy pequeña y algo hundida. Las cuencas de los ojos hundidas y los pómulos afilados y una especie de cavidad torácica cóncava. Era más que un poco desconcertante. Pero sonreía y era dulce con nosotros, y empecé a sentir simpatía por ella. Nada en ella o en su casa me decía que fuera una psíquica espeluznante, solo una mujer mayor bien vestida en una casa de estilo cabaña. Tenía el aspecto que uno se imagina en cualquier hogar típico de una abuela. Sábanas, tejidos, revistas familiares, etc. Le dijimos que estábamos interesados en una lectura clarividente, y le entregamos unos $20 que habíamos reunido entre las dos. Nos condujo a la mesa de su cocina y nos preguntó quién quería ir primero. ¿Qué puedes decirme sobre mi vida amorosa?, preguntó Tina. Lluvia no tenía una bola de cristal, ni cartas de tarot, ni hojas de té. Simplemente cerró los ojos y se sentó en silencio durante unos 2 minutos. Luego, respiró profundamente y dijo: Mitchell Carten. Tina la miró fijamente durante unos segundos, hasta que Lluvia repitió: Mitchell Carten. El hombre con el que te vas a casar. Mitchell Carten. Tina le dio las gracias y repitió el nombre del sujeto para sí misma unas cuantas veces. Lluvia se volvió entonces hacia mí. Cualquier cosa que puedas contarme, me gustaría escucharla, dije. No tiene que ser sobre mi vida amorosa ni nada parecido. Lluvia cerró los ojos durante unos segundos, pero la información sobre mí pareció llegarle mucho más rápido que sus visiones sobre el marido de Tina. Me miró directamente a los ojos, me agarró las manos y me dijo: lo que te matará es mudar de piel. Lo que te matará está afilando sus dientes. Lo que te matará es lavar la sangre de sus garras. Lo que te matará es recoger pieles. Lo que te matará, no lo verás venir. Los tres estuvimos sentados en silencio durante un buen rato. Me sentía mal. Agitado. Lluvia parecía que deseaba no tener que decirme eso. ¿Hay algo que pueda hacer para detenerlo?, pregunté. Lluvia nos devolvió el dinero a la mesa. No se cobra por la lectura. Tina y yo salimos de la casa de Lluvia en silencio. No dijimos ni una palabra en el camino de vuelta a nuestras casas. Tina acaba de descubrir el nombre del amor de su vida.
Yo tuve que escuchar un espeluznante mensaje crítico sobre mi muerte. Tenía 12 años. Estaba jodidamente aterrorizada. Cuando Tina me dejó en la puerta, intentó quitarle importancia a las lecturas. ¿Cómo sabe ella con quién me voy a casar?, preguntó. Y no es como si un monstruo fuera a atraparte. No es que un monstruo te vaya a atrapar. No es que algún monstruo no vaya a atraparte. Durante años lo he buscado. La cosa que me matará. Casi podía sentirlo. Lo sentía justo detrás de cada coche, balanceándose detrás de los árboles por la noche. Bajo la nieve fresca. Esperando fuera de mi ventana. A cada paso duraba. Cada vez que intentaba dormir, casi podía verlo. ¿Qué había dicho sobre sus dientes? Busqué la piel desprendida, la sangre, las pieles. Pero nunca lo encontré. Cuando tenía 18 años, me fui a la universidad en California, para alejarme de la nieve y el frío y de lo que me matará. Dejé de sentirlo en todas partes. Mi corazón dejó de latir con fuerza cada vez que caminaba sola por la noche. Tal vez, sea lo que sea, se quedó en Vermont. Tal vez no era nada en absoluto. La gente en California se reía cuando les contaba la historia y dejó de parecer real. Solo eran las divagaciones de una pequeña y antigua mujer franco-canadiense. No era real. Cuando tenía 27 años, me llegó una invitación de boda por correo. Tina se iba a casar. Era la primera vez que me enteraba. Todavía estaba en California y apenas mantenía contacto con nadie del este. Parecía una vida pasada. Están cordialmente invitados a la boda de Mitchell Carten y Tina. Espera. No. Ella claramente tenía el nombre en su mente. Mitchell Carten. Y ella lo buscó. No tenía nada que ver con Lluvia. Sus predicciones no eran reales. No podían serlo. Los clarividentes no existen. Es ridículo pensar que ese tipo de cosas suceden en el mundo real. Fui a la boda. Tina, Mitchell y yo nos reímos de todo el asunto. La vidente lo sabía. Lo predijo. Por supuesto que no lo hizo. Tina y Mitchell decidieron que no era más que una historia divertida para contar a sus futuros hijos. Solo dinos si te encuentras con alguna bestia con dientes afilados que esté juntando pieles, ¿de acuerdo? Entonces pensaremos que es algo más que una divertida coincidencia. Salí de la boda tan seguro como siempre de que la cosa que me matará no era real. No existía. Miraba detrás de los árboles. Detrás de los coches. Nada me esperaba. Nada estaba listo para desollarme. No sabía por qué había tenido tanto miedo. Lo mejor de la boda de Tina fue que volvimos a estar en contacto por primera vez en mucho tiempo. Éramos personas muy diferentes a las que habíamos sido de niñas, pero seguíamos compartiendo más lazos de lo que creíamos. Ella era feliz, viviendo en Vermont con Mitchell. Me contó todo lo que pasaba en nuestro pueblo. La población aumentaba lentamente. Las nuevas escuelas que estaban construyendo. Los bebés que nacían. Lluvia muriendo. A medida que pasaban los años, sus llamadas y correos electrónicos eran cada vez menos frecuentes. Siempre parecía estar ocupada. Pronto desaparecieron por completo. La echaba de menos, por supuesto, pero tenía mi propia vida. Y podía visitar la casa de mi infancia siempre que quisiera. Un invierno, llegué a la ciudad para visitar a mis padres durante las vacaciones y decidí pasarme por la casa de Tina. Normalmente nunca me dejaría caer por allí, pero ella no contestaba al teléfono y yo tenía muchas ganas de verla. Me acerqué a la casa de ella y Mitchell. Había 2 coches en la entrada, así que supuse que ambos estaban en casa. Me acerqué y llamé al timbre. Mitchell abrió, vestido con varias capas y un gran abrigo, como si acabara de llegar de la nieve. Me invitó a entrar. Parecía muy sorprendido de verme y me preguntó si había hablado con Tina recientemente. No lo he hecho, en realidad. No en varios meses. Perdón por venir sin avisar, no suelo pasarme así, pero me preguntaba si podría verla. Me imaginé que lo sabrías. Que te habrías enterado. Ella me dejó. Hace unos meses. Simplemente se levantó y se fue. No me ha hablado desde entonces. Oh, Dios, dije. Lo siento mucho. No tenía ni idea. Se quitó el abrigo y lo colgó en un perchero junto a la puerta. ¿Puedo tomar tu abrigo?, me preguntó. Le dije que estaba bien, que no me quedaría mucho tiempo. Me sorprendió que hiciera algo así. Era un tipo realmente bueno.
Lo siento, estaba a punto de acostarme. Mañana tengo que trabajar temprano. ¿Te importa? Se quitó los zapatos, se quitó el jersey y se dirigió al baño. Me acomodé. Miro alrededor de su casa. Por supuesto que no me importa. ¿Sabes a dónde fue? Yo no, gritó desde el baño, con la boca llena de pasta de dientes. No llamó hasta que se fue. Eso es horrible. Lo siento. Empezó a usar el hilo dental, y cuando vio que yo miraba hacia él, cerró la puerta para tener privacidad. Cuando oí que el agua de la ducha empezaba a correr, saqué mi teléfono, pensando que aprovecharía este momento para mirar los últimos mensajes de Tina hacia mí, para ver si daba alguna pista de dónde había ido. Cualquier pista. El teléfono se me cayó de la mano al sacarlo del bolso y lo vi caer debajo del sofá. Mientras buscaba el teléfono debajo del sofá, mi mano chocó con algo más. Una enorme mata de pelo largo. Lo saqué de debajo del sofá. Parecía tan extraño, una masa de pelo tan grande. Pelo castaño, el tono de Tina. Pelo con un trozo de cuero cabelludo aún pegado. Lo que te matará es la recolección de pieles. Me giré hacia la puerta del baño. Mitchell seguía duchándose. Lo que te matará es lavar la sangre de sus garras. El hilo dental, el cepillado. Lo que te matará está afilando sus dientes. Desprendiéndose de su ropa exterior, de sus zapatos. Lo que te matará es mudar de piel. Oh, Dios. La cosa que me matará. Oí que el agua de la ducha se detenía. Movimientos desde el interior del baño. Corrí. Salí por la puerta. Cerré la puerta de golpe. Corrí hacia mi coche. Temblando. Mirando la puerta. Mis manos tantean las llaves. Temblando. Temblando. La puerta de la casa se abrió. Mi coche arrancó. Conduje. No miré hacia atrás. Conduje. Durante toda la noche. Durante casi todo el día siguiente. Solo me detuve cuando era absolutamente necesario. No tenía ni idea de si me estaba siguiendo. No tenía ni idea de lo que acababa de ver. Mi corazón no empezó a latir normalmente hasta que estuve a 2 estados de distancia. Volví a casa. Esto fue hace meses. Llamé a la policía. Ellos investigaron. No apareció nada. ¿Están seguros de que ella lo dejó? Se mudó. Tal vez lo hizo. Tal vez esté lejos. A salvo. Tal vez nada viene por mí. Tal vez Mitchell es solo un pobre tipo cuya esposa lo dejó. Tal vez no hay nada detrás de los árboles, en los montones de nieve, debajo de los coches. Fuera de mi puerta por la noche. Y las ventanas. Tal vez no sea nada. Probablemente no es nada. Lubia se ha equivocado antes. No es así. Como ella había dicho. Lo que te matará, no lo verás venir. El siguiente diálogo se encontró escrito en un trozo de papel en la celda de un John Doe ahora desaparecido. A veces se pierden cosas, le pasa a todo el mundo. Para mi familia fue más que eso. Al principio no parecía gran cosa. Faltaban algunas prendas de vestir, los pendientes de mi mujer y algunos cubiertos. Luego empezó a cambiar y ya no solo faltaban cosas. Las sillas se movían al lado opuesto de la habitación. Los objetos que no nos pertenecían sustituían a los que faltaban. Continuó durante semanas antes de detenerse abruptamente, y durante algún tiempo no volvió a ocurrir. Hasta el día en que el perro desapareció. Lo manteníamos dentro y cerrábamos las puertas por la noche después de dejarlo salir unos minutos antes de acostarse. Un día nos despertamos y ya no estaba. No había puertas abiertas o sin cerrar, y su perrera estaba sin abrir. Colocamos carteles de desaparecido por todo el barrio, pensando que se había escapado. Durante meses no pensamos mucho más que eso. Es más o menos la misma época en la que mi hija desapareció. Sin ventanas ni puertas abiertas, al igual que el perro, se fue sin dejar rastro. Le decíamos a todo el mundo que no teníamos ni idea de lo que le había pasado. Nadie nos creía. Intenté mantenerme fuerte, pero mi mujer se desmoronaba. La mayoría de los días ni siquiera se levantaba de la cama. Pasaron semanas sin que se supiera el paradero de nuestra hija, y empecé a temer lo peor. Habíamos oído hablar de personas desaparecidas de la misma manera que nuestra hija. Estaba en todas las noticias y en los periódicos.
Saqué la conclusión de que mi hija estaba relacionada con estas desapariciones, fue entonces cuando empecé a verle. Solo se veía a través de los reflejos. Sobre todo en espejos, pero también en gafas y superficies reflectantes. Cuando se lo conté a mi mujer, me llamó loco. Dijo que la pérdida de nuestra hija nos estaba afectando mucho a los dos. Gritó y lloró. Empezó a culparme. Un día nos peleamos más que nunca. La casa estaba desordenada y lo último que le dije a mi mujer antes de salir furioso por la puerta fue que deseaba que fuera ella la que desapareciera. Ese mismo día llegué a casa, y por más que busqué, mi mujer no estaba por ningún lado. Al igual que el perro, al igual que mi hija, sin ventanas ni puertas abiertas. Ni un solo rastro que encontrar. Antes de que me encerraran, seguí captando destellos de eso detrás de mí. Tan extraños que solo las captaba en los reflejos. Cuando me volvía para mirarlo, descubría que estaba solo. Simplemente pensé que me estaba volviendo loco. Hasta que me dijo su nombre. No lo dijo, creo que no habla ni hace ningún ruido. Me desperté una mañana con dolor y lo encontré rayado en mi pecho. Un nombre tan extraño. Groovy. ¿Cómo puede un nombre así traer tanto miedo a todo mi ser? Les mostré a los investigadores mis heridas cuando me llevaron, pero se limitaron a considerarlo una automutilación. Es como si quisiera ser conocido pero solo como un fantasma. Todavía no puedo quitarme la sensación de que está detrás de mí. No hay superficies reflectantes en mi celda, así que no puedo confirmarlo, pero sé que está ahí. Estoy escribiendo esto en la oscuridad. Mi celda está cerrada, no hay ventanas, y creo que me va a llevar. La policía encontró esta carta en una celda vacía en la que un padre había sido retenido a la espera de ser interrogado sobre la desaparición de su mujer y su hija. No había señales de lucha. La celda estaba cerrada a cal y canto y no había posibilidad de escapar sin que la seguridad lo dejara salir. Simplemente, desapareció sin dejar rastro. Se está investigando su desaparición y la de su familia. Morris Hofstede fue mi mejor amigo por aquellos años en los que la sociedad condenaba estoicamente la actitud tan impetuosa y dinámica de la juventud. No puedo decir que éramos rebeldes, porque no era así. Simplemente, teníamos otras ideologías más profundas y el vello don de la curiosidad. Es que así éramos Morris y yo. Nos encantaba experimentar cosas nuevas como a cualquier joven de nuestra etapa. Era normal que todos se comportasen así, ¿no? La verdad es que nunca pude comprender por qué nuestros padres y demás familiares se escandalizaban ante nuestras filosofías, actos y cuestiones. En realidad nos daba igual lo que creyeran acerca de nuestra mentalidad tan abierta e ilimitada, siempre dispuesta a conocer más cosas sobre la realidad que nos rodeaba. Y es que mi amigo y yo éramos de aquellos que gustaban de buscar nuevas expectativas y definiciones de la existencia que llevábamos, leyendo por aquí, tomando fotos por acá, y luego compartiéndolas entre los dos. Sacábamos conclusiones desde nuestro punto de vista y más tarde buscábamos información sobre los resultados a los que habíamos llegado. Definitivamente, no me puedo quejar de mi juventud, pues disfruté tanto como jamás lo he hecho. Si existía una palabra para definir la ideología de Hofstede, esa era extraordinaria. Ni yo poseía tal habilidad para concebir las costumbres cotidianas como un mero escudo ante lo desconocido, ante aquello que el ser humano siempre temió. Él mencionaba constantemente en sus pláticas que el hombre no tenía la más mínima idea de lo que había más allá de sus actos, y que siempre estaba buscando la forma de evadir su decadente e inevitable destino. Sencillamente, Morris era de aquellos jóvenes que, si se lo hubiera propuesto, habría llegado a la cima más encumbrada entre los sabios del mundo. Debo admitir que me sentía muy bien a su lado, pues era el único que lograba comprender mi concepción de la vida, e incluso compartíamos puntos de vista iguales que, de no haber sido porque no compartíamos ningún parentesco familiar, podría haber jurado que ese chico era mi gemelo ideológico, por así decirlo. Sin embargo, el tiempo, maldito verdugo que inevitablemente te obliga a enlazarte con tu inverosímil destino, quiso que ambos nos separásemos y mi amigo se mudó junto con su familia a otra ciudad.
Cuando él fue a comunicarme la desagradable noticia, no pude contener la agonía que estaba experimentando en mis adentros, y juntos nos despedimos con muchas lágrimas. Lo que más me dolió de aquel aviso fue que claramente sentí cómo se desgarraba una parte de mí, ser y era extraída por algún ser desconocido que deseaba ver mi sufrimiento. No puedo describir con otras palabras lo que padecí en aquel instante en el que mi destino estaba por cambiar, quizá para siempre, o tal vez era solo una prueba de valor para ambos. Pero todavía hoy me pregunto qué había que comprobar con esa separación. Actualmente, mi ilimitada imaginación me permite hacer una especulación sobre aquella circunstancia que decidió todo por nosotros. Tal vez la vida nos vio como una amenaza, algo que podía romper su cuidadosa y bien estructurada coreografía de falsedad y egoísmo. Siendo así, no había lugar para nosotros en este mundo. Aún recuerdo bien esa sombría tarde en que lo vi irse. Su cara transmitía una serenidad impresionante, aunque yo sabía perfectamente que aquello era una máscara que estaba usando para evitar mostrar su dolor ante su familia, la cual era muy severa y conservadora. Su caso familiar no era la excepción por aquellos tiempos. Muchos jóvenes de nuestra edad pasaban por la misma experiencia, incluso yo lo vivía. Aquel que no tuviera unos padres así podía considerarse afortunado, muy afortunado. Tengo bien plasmada en mi memoria su cara al momento en que el carro encendió con todo aquel maletero encima, casi marcada a fuego su expresión. Me estaba comunicando con la mirada que ni la misma distancia nos separaría, y que algún día, en un futuro no muy lejano, volveríamos a vernos. Yo entendí su silencioso lenguaje, y con el mismo idioma le dije que así sería, y que tarde o temprano, estaríamos juntos de nuevo para descubrir más cosas. Las cosas continuaron su marcha normal, desde el punto de vista de la sociedad que me rodeaba, claro. Pero desde que Hopster se fue, supe que mi vida, a pesar de su creciente monotonía, ya no sería la misma. Me resultaba imposible el concordar con los adultos, quienes aseguraban que las amistades de juventud eran fácilmente olvidadas, y los jóvenes de mi ciudad me daban los ánimos que necesitaba para afrontar a esa terrible ideología a la que llamaban madurez adulta. Qué grande fue mi alegría cuando recibí una carta de Morris. Recuerdo que mi padre acababa de llegar de su trabajo, y siempre tenía por costumbre revisar el buzón antes de llegar a casa. Escuché sus pasos subiendo las escaleras, y supuse que pasaría de largo por mi cuarto sin saludarme, como siempre lo hacía. Me sorprendió sobremanera que tocara la puerta de mi habitación, pero después comprendí que solo lo había hecho porque entre las cartas que llegaron, había una para mí. Tengo que admitir que me extrañó demasiado que me enviaran algo, pero así era. Mi padre me entregó el sobre y salió de mi cuarto. Me quedé observando la carta por un tiempo. Quien me la había escrito era Morris. Imaginen mi emoción cuando la comencé a abrir y descubrí, con total alegría, la pequeña pero fina letra de mi mejor amigo. Sin más tiempo que perder, comencé a leerla. Mi muy apreciable e incomparable amigo Randolph Gordon. No puedo concebir la emoción de este momento en el cual estoy redactando estas líneas. Me siento feliz de poder escribirte por primera vez luego de que fuese forzado por mi familia a abandonar el lugar donde pasé los mejores momentos de mi vida, con el amigo que jamás podré olvidar. Te parecerá increíble, pero desde que estoy acá, no logro adaptarme a mi nueva forma de vida. La ciudad en la que vivo ahora es mucho más caótica que la tuya, los jóvenes se apegan ciegamente a las enseñanzas de los adultos y, por desgracia, no ejercen su libre albedrío como debería ser. Si los adultos de mi anterior pueblo eran severos y conservadores, estos van más allá de esas erróneas y estúpidas ideologías. No puedes imaginarte la felicidad de mis padres al saber que sus vecinos tienen un hijo bien educado que nunca pone en duda la autoridad de sus mayores y que es obediente. Solo puedo pensar en la debilidad de pensamiento que posee ese pobre muchacho, y no lo culpo, la verdad no puedo hacerlo porque el ambiente en que ha crecido lo moldeó así y así se quedará para su eterna desgracia. Por otro lado, mi familia a cada momento menciona que cuánto hubieran dado porque yo creciera desde un principio en esta maldita ciudad, y están diciéndomelo a cada momento del día. En la escuela soy visto como el rebelde sin causa, y he tenido choques de personalidad con todos los profesores, incluso con la directora. Me han llamado varias veces la atención por defender mis justos derechos y cada vez que me pongo en contra de los pensamientos tan cerrados de mis maestros, mis padres son citados para conversar con ellos, y los exhortan a que me pongan en mi lugar o alguien más lo hará un día.
Ellos, como siempre lo has sabido y es costumbre del lugar donde estás, dicen que se avergüenzan de mí. Que debería aprender a comportarme como el hombre que soy y que definitivamente tendrán que enseñarme a levitar. No entiendo a qué se refieren con eso, pero sospecho que no es nada bueno. Randolph, sé que te sonará ridículo, porque jamás me escuchaste mencionar algo similar cuando estábamos juntos, pero por primera vez en mi vida tengo miedo hacia el destino que me depara con esta putrefacta sociedad. ¿De qué tengo pavor? Del modo de ver las cosas de los adultos. Son tan ambiguos que se puede esperar cualquier cosa de ellos. Me decidí a escribirte esta carta a escondidas de mis padres, bien sabes que ellos nunca te vieron con buenos ojos porque eres igual a mí en pensamiento, del mismo modo en que tus padres me veían mal a mí. Supongo que algunos patrones de conducta siempre permanecen, y ese es el caso de nuestras familias, ¿no lo crees? Tengo deseos de que vengas a visitarme, quiero verte. No sabes el terror que vivo día con día al saber que la juventud de este lugar en realidad no existe, solo son adultos en proceso de madurez. Me aterra ver que nadie piensa por sí mismo y se apegan como un perro a su dueño a las ideas de los mayores, es simplemente macabro. ¿Hacia dónde va este decadente sistema? No tengo la menor idea, pero he decidido que en cuanto tenga mayoría de edad, me iré de este enfermizo lugar que no hace otra cosa más que reprimirme demasiado. Sé que te veré pronto porque responderás a mi llamado, sabiendo que tú tienes más posibilidades de venir a verme, y tienes conciencia de ello. Junto con esta carta he anexado un mapa de mi ciudad actual, en él realicé unas señalizaciones para que encuentres mi casa. En el dorso se encuentra mi dirección completa, junto con instrucciones precisas para que no te equivoques de domicilio. Si hago todo esto es porque me urge verte, necesito hablar con una persona que me entienda y me ayude a soportar esta situación. Creo que empiezas a comprender cómo me siento, después de todo, admiro tu habilidad para ser empático, cosa que aquí nadie posee. Amigo mío, quisiera comunicarte más cosas por este medio, pero entiendo que las palabras que deseo compartir contigo no podrían ser escritas. Espero tu próxima venida y recuerda que siempre contarás con un amigo leal en la distancia y en la eternidad, así como yo sé que siempre estarás conmigo en las buenas y en las malas. Tu mejor e incondicional amigo, Morris Hofstede. Confieso que en un principio, la carta me llenó de mucha motivación y alegría, pero conforme me fui acercando a su desenlace, me sentí frustrado y a la vez preocupado. No sabía la difícil situación que estaba viviendo Morris, y yo que pensaba que mi vida era terrible. Sin pensármelo dos veces, empecé a idear un plan para que mis padres me llevaran a visitar a mi amigo. Les diría que en la carta que me envió me comunicaba que estaba enfermo y que el médico le había recomendado absoluto reposo, por lo cual me escribió y me solicitaba que le llevase algunos libros para su entretenimiento mientras permanecía en cama. Con aquella estrategia en mente, me dirigí al cuarto de mis padres y les dije sobre la supuesta enfermedad que tenía mi amigo, les rogué que fuéramos a verlo y, sorpresivamente, ellos accedieron sin que les insistiera demasiado. Me comentaron que primero tendrían que pedir permiso en el trabajo de mi padre y en mi escuela para ausentarnos, asunto que resolverían al día siguiente. Yo estaba que no cabía en mí de la emoción. Iría a ver a Morris después de tanto tiempo. Al tercer día nos encontrábamos empacando algunas maletas para quedarnos unos días con la familia Hofstede, pues mis padres consideraban que resultaría interesante relacionarse más con los progenitores de mi amigo. Salimos rumbo a la ciudad donde Morris se había mudado junto con su familia, y con ayuda del mapa que me envió, logramos dar con la casa sin equivocarnos de dirección. Mi corazón saltaba de la indescriptible felicidad que sentía al saber que de nuevo vería a mi gran amigo de toda la vida. Me bajé del auto casi al mismo tiempo que mi padre se estacionaba, corrí hacia la puerta de entrada mientras gritaba el nombre de Morris. La puerta se abrió mientras la señora Hofstede me dedicaba una sonrisa que, hasta hoy, no dejo de considerar que poseía una pequeña sombra de felonía. Pregunté por mi amigo, y con el tono más dulce e hipócrita que había escuchado jamás, su madre me contestó que él estaba en su habitación levitando. No sé por qué, pero en ese momento sentí una terrible punzada en el pecho, sobre todo porque Morris me había mencionado que esa palabra acrecentaba su temor con respecto a sus padres y la forma en que ellos la concebían. Le pregunté a la señora Hofstede en dónde estaba el cuarto de mi amigo.
Ella seguía manteniendo su falsa sonrisa mientras señalaba hacia las escaleras que conducían al segundo piso, al tiempo que mencionaba que Morris había estado sumamente inquieto por mi llegada, y que ahora se pondría feliz de verme. No había acabado de darme la información cuando corrí con mucha rapidez mientras ascendía hacia la segunda planta de la casa. Cuando llegué a la puerta que supuse que sería la de mi amigo, noté que estaba cerrada, así que toqué al mismo tiempo que le avisaba a Morris que ya había llegado. Solo escuché la voz del señor Hopster contestándome que pasara, pues mi amigo estaba en esos momentos muy ocupado levitando. Otra vez escuché esa palabra que me retorcía las entrañas. Con mucha lentitud abrí la puerta, pues pensé que Morris estaba quizá reflexionando sobre algo muy sumido en sus pensamientos para que no me contestase, y además, ¿qué hacía su padre con él en su habitación? Mis pensamientos fueron cortados de tajo mientras observaba, boquiabierto, algo que jamás creí que vería en la vida real. Ahí, en medio del cuarto, estaba mi amigo literalmente levitando, tal y como lo habían mencionado sus padres. No lo podía creer, no lo quería creer. Empecé a entrar en un estado de shock mientras seguía mirando a mi amigo, en su rostro se dibujaba esa misma expresión que me había dedicado el día que se fue de mi ciudad. Serenidad, una tranquilidad infinita y esa particular sonrisa suya que me dedicaba cuando decía que todo iba a salir bien. Continué viéndolo, realmente levitaba, pues sus pies no tocaban el suelo. Era increíble, pero cierto. Recuerdo que escuché decir a su padre que ahora Morris, gracias a la levitación, aprendería a comportarse como un joven de buenos modales y que sería un gran ejemplo para mí de ahora en adelante. La cara del señor Hopster expresaba alegría y orgullo. No podría estar más feliz de su hijo. Desperté en el Hospital General de la ciudad, rodeado de las preocupantes miradas de mis padres. Me dijeron que me había desmayado por la emoción de volver a ver a mi amigo, pero sabía que decían eso para tranquilizarme. Como solo había sido un desvanecimiento temporal, el médico me dio de alta enseguida. En la sala de espera estaban los padres de mi amigo, felices que mi desmayo no hubiese pasado a mayores. Pregunté una y otra vez por Morris a sus progenitores, y ellos, con una gran sonrisa de satisfacción, solo se limitaban a decirme que ahora él era un chico muy educado y obediente, y que debería estar orgulloso por ser amigo de un muchacho así. Yo simplemente no podía creerlo. Me puse histérico y les grité enfrente de todos los que se encontraban ahí y de mis padres que estaban completamente locos, que su retorcida ideología no conocía límites y que no había ningún motivo para estar feliz por haberlo obligado a convertirse en lo que ahora era. Las personas del hospital se quedaron mirando conmocionados aquella escena, jamás habían visto a un joven alzarle la voz así a sus mayores. Mis padres estaban avergonzados por mi supuesto escándalo y me sacaron a rastras de aquel indiferente lugar. Nadie hizo nada para defender mis ideas, nadie, y sé que nadie jamás lo hará, no en esa maldita y putrefacta ciudad. Debido a mi indecente comportamiento, mis padres decidieron regresar a casa esa misma tarde, comunicándome que los padres de Morris no deseaban volver a verme, ya que me consideraban una mala influencia para su hijo. Yo solo quería despedirme de él por última vez, y decirle que lamentaba no haber llegado antes para salvarlo de su levitación, solo quería eso. Sentí un terrible dolor en mi pecho mientras nos alejábamos de aquella fatídica y repugnante ciudad. Mis padres, completamente decepcionados de mi forma de expresarme ante los Hopster, me dijeron que también deberían aplicar conmigo esa técnica de la levitación, pues así aprendería a ser un chico correcto y bien portado. Recuerdo que en ese instante comencé a odiar enfermizamente a mis padres, tanto como aborrecía a los de mi mejor amigo. El tiempo, en su marcha incansable, hizo que ya no le diera motivos a mis padres para que cumplieran aquella terrible amenaza que tenía por objetivo despojarme de mis ideales. En cuanto cumplí la mayoría de edad, abandoné la casa porque no soportaba vivir con aquellos dos seres tan aborrecibles. Me mudé a un pequeño poblado, lejos de mi antiguo hogar. Puedo decir que ahora llevo una vida tranquila, pero no feliz. El recuerdo de la sorprendente levitación de mi amigo me persigue a todos lados. La última vez que lo vi, su cara me volvía a decir que algún día estaríamos juntos para siempre, y jamás lo dudé. Creo en su palabra y siempre seguiré creyendo en ella, a pesar de que él ya no será nunca lo que alguna vez conocí. Pensándolo bien, yo tampoco quiero seguir siendo lo que soy ahora.
He leído su carta muchas veces en mis tiempos de soledad para sentirme acompañado, y siempre se ha quedado marcada en mí, tal y como si fuese un tatuaje, aquella palabra que le dio un sentido nuevo a la vida de mi amigo y estaba por formar parte de la mía. Seguramente, si me vieran mis padres, estarían orgullosos de mí. Sin dilación, termino de escribir estas líneas para decirles a todos ustedes que la experiencia de la levitación me servirá para comprender por qué mi amigo tenía esa expresión en su rostro aquel día. Era muy pacífica. Sé que ninguno de ustedes comprenderá el motivo que me lleva a hacer esto, pero solo quiero saber qué sintió mi amigo cuando su padre lo hizo levitar. Sin más demora, tomo una resistente soga y la amarro bien en el techo de mi casa, me aseguro de que esté bien atada y formo un nudo corredizo en su punta libre. Me colocaré ese lazo alrededor de mi cuello y entonces al fin estaré con mi amigo, al fin comprenderé a sus padres y al fin me sentiré libre para dejar este maldito mundo. Creo que por eso Morris estaba tan relajado mientras levitaba, ahora sentiré esa misma calidez que su familia le hizo sentir al convertirlo en un hombre de bien. Levitaré, sí, para que mis pies jamás vuelvan a tocar este inmundo suelo.